convencional, este de aquí. Sigo trabajando con ese transformador convencional. Y a partir de ese transformador convencional, yo puedo hacer las 4 configuraciones. Ya hicimos las 2 reductoras. Ahora puedo hacer las 2 elevadoras. En donde las 2 elevadoras, ahora mire lo que sucede. Los 2 bobinados siguen igual, L1 y L2. Acá también, L1 y L2. El 1 para este caso de acá, para el caso B, está el devanado común es de 2. Y para el caso D, en cambio, el devanado común es de L1. ¿Cuáles son los devanados comunes? Repito, ¿cuáles eran los devanados comunes? Los que son común al primario y al secundario. En este caso, el devanado común es el que está aquí. Y en este caso, el devanado común es el que se encuentra acá. ¿No es cierto? El que no es devanado común se llama devanado serie. Y aquí los devanados serie, en cambio, son para este caso L1 y para este caso L2. ¿De acuerdo? ¿En qué se van a diferenciar? En la relación de transformación. ¿Sí? En la relación de transformación. Y para este caso, el V1A es igual, ya sabemos que es el voltaje del primario, pero ¿cuál es el voltaje del primario del autotransformador? L2. Aquí es L2. Sobre voltaje del primario. Miren que este voltaje 1 ya no está en el primario. Ya no está en las terminales del primario. Pero el E1 sí está en las terminales del secundario, pero se suma el E1 más el E2. Entonces aquí viene E1 más E2. ¿De acuerdo? Para el caso de acá, para el caso de el B, perdón, no me corrigió nadie. Esto no es del B1A, esto ya es del AT. AT, porque esto es voltaje del primario y esto que está abajo es voltaje del secundario. Lo mismo vamos a hacer acá. El B1, perdón, el AT es igual. Voltaje del primario. Por favor, alguien que abra el micrófono, cualquier valiente. E1. Ahí, que me dicte cuál es el voltaje del primario. E1. E1, correcto, muy bien. ¿Y el voltaje en el secundario? E1 más E2. E1 más E2. ¿Ya? Ahora, les invito a ustedes a que me den el valor de AT en función del valor de A, de este transformador de la conexión B. Desarrollenle y me dan. De hecho, van a desarrollar de los dos, así que por favor trabajen en estos dos. Tienen 3 minutitos para sacarme las 2 relaciones. Es súper sencillo. Mientras ustedes hacen eso, permítanme ver si alguien más necesitaba conectarse. No creo. Y conecto mi cable, se va a apagar mi computadora. ¿Alguien ya tiene la primera el AT de la primera configuración? Uno
Ya dame un chance. 1 sobre A más 1. ¿Sí? Correcto. ¿Y de la otra? Sería A más 1. No. Sería A sobre A más 1. Sería A sobre A más 1. Eso sí es correcto. Listo. Entonces, miren, ya tenemos de la T para las 4 configuraciones. Y las 4 han sido totalmente diferentes, ¿no es cierto? Totalmente diferentes. En función de eso, ahora les invito a resolver este ejercicio. Yo les ayudo con el primero y ustedes hacen los otros 3, ¿de acuerdo? Entonces dice, se conecta un transformador de distribución de 24 kVA y 2400 a 240 voltios como un autotransformador. Pregunta, ¿los 24 kVA y 2400 240 voltios de quién es? ¿Del transformador convencional o del autotransformador? Del convencional. Exacto. Exacto, dice, se conecta a un transformador de distribución de 24 kVA y 2400 a 240 como autotransformador. Entonces, del transformador convencional voy a formar un autotransformador. Y dice, para cada combinación posible, calcule A, el voltaje del devanado primario, B, el voltaje del devanado secundario y C, la relación del autotransformación. Es lo que veníamos haciendo, pero ahora ya conozco cuánto vale el voltaje en el primario, E1, y cuánto vale el voltaje secundario, E2, ¿de acuerdo? Esto de aquí constituye E1 y este de aquí constituye el E2. En función de eso, vamos con el primer caso. Voy a hacer el literal A. Me pide el voltaje 1A, que determina E1 y eso va a ser igual. 2400 más 240 termina siendo 2640 voltios. B. Solamente el L2. Y L2, para nuestro caso, es 240. Listo. Y el literal C me pide la relación del autotransformador. Aquí yo B1A 2640 y B2A 240. Si no me equivoco, esto sale 11. Listo, resuelto el primer ejercicio. Por favor, hagan ustedes los otros 3 ejercicios. Yo les voy pidiendo, les voy a enumerar para que me den las respuestas, ¿ya? A este le vamos a llamar ejercicio 2, a este le vamos a llamar ejercicio 3 y a este vamos a llamar ejercicio 4. Pero, como quiero que participen, voy a motivar la participación. Vamos a tener cerca ya mismo una prueba. Entonces, la prueba se califica sobre 20 y vamos a hacer regalones hoy día. Vamos a hacer hoy. Prueba de ejercicios, que es la que siempre les va mal. Entonces, quien me dé los resultados de cada literal se va ganando ese puntito.
En 2 minutos empiezo a pedir respuesta. Bueno, les voy a dar para ser igualitarios, 5 minutos para que resuelvan los 3 problemas pendientes. Una pregunta, ingeniero. Dime. En el literal C dice que pide relación de transformación, pero esa no, de autotransformación. Pero esa no La sería relación solo de autotransformación. esa no sería solo la fórmula de la relación de transformación, del transformador. No, Puso V1 dice segundo. la relación del auto, no dice la relación de transformación, sino de autotransformación. Autotransformación es T, AT. Si diría solo relación de transformación, estaría hablando del transformador. Ahí sería el A. Pero aquí dice relación del autotransformador, entonces es de la T. Ah, ya, sí. ¿Ya? Quien vaya terminando, abre el micrófono y me da la respuesta. Del segundo, Inge. Inge, yo ya acabé el 2. A ver, Yo la también. persona que abrió el micrófono primerito, del 2, ¿cuánto da? Voltaje 1A, 2640. Dame un segundito, 2640, sí, es verdad. Voltaje 2A, 2400. Voltaje 2A, 2400, ¿correcto? Y A es 1.1. Correcto. ¿Cuál es tu nombre? Constante Douglas. Constante. Inge, ¿Ya? del tercero. Saqué el 3. La compañera que me dijo sería el 3 y el otro compañero puede darme el 4. A ver, el 3. Ya. Ya, el B1A le saqué 240. El B2A le saqué Ya. 2640. Y la relación ¿Ya? 0.1. 0 punto. O sea, se Te escucho entrecortado. La última parte. 0.51. No te estoy Ahí ya entendiendo. me escuché. No. La relación era de 0.091. 0.091. Sí, correcto. Vamos con el cuarto. Dame tu nombre Ya. primero. Shirley Lita. Señorita Lita. ¿Ya? A Ya ver, del- vamos con el compañero. Ya del cuarto, el V1A, me sale 2400 voltios. El 2000. V2A, 2400, es 2400 voltios. ¿Ya? El V2A me sale 2640 voltios. ¿Ya? Y la relación de autotransformación 0,91. Perfecto, muy bien. Dame tu apellido. Marcelo Cruz. Marcelo Cruz. Perfecto, listo. Hasta ahí se han ganado un punto. Chévere, vamos. Continuemos entonces. Ahora veamos el autotransformador real. ¿De acuerdo? Vamos a ver el autotransformador real. Entonces, pónganme en atención en lo que vamos a hacer. ¿Ya? Aquí está el autotransformador ideal. Aquí está el autotransformador ideal. ¿De acuerdo? Pero ¿qué sucede? Que en ese autotransformador ideal, ahora le voy a aumentar las pérdidas. Y como quiero aumentar las pérdidas, vamos primero con el E1. El E1 es una bobina, ¿no es cierto?, que tiene una pérdida por resistencia o por efecto Joule representada por la resistencia R1. Y adicional tiene una reactancia de dispersión JX1. ¿De acuerdo? JX1. Qué feo que raya. Uf. Bueno, ahí. Lo mismo sucede con la bobina 2. La bobina 2 va a tener una que se puso aquí y déjenme quitar este cuadrito de aquí que se ha puesto. Ya. La bobina 2 o E2
tiene una resistencia que representa las pérdidas por efecto Joule. Esta resistencia R2, que está aquí. Y adicional, tiene una reactancia de dispersión JX2. ¿Qué es lo que teníamos antes en los transformadores? ¿Sí o no que teníamos eso de ahí? ¿Sí o no? Sí. ¿Ya? Entonces esa parte está comprendida. Me falta ahora representar las pérdidas en el núcleo magnético, que se representan por esta resistencia y esta reactancia. Pero, ¿de dónde salen estos valores? A ver, el RC y el XM, ustedes saben que esos son los nombres que nosotros típicamente les ponemos. Para los reductores, primero vamos en general. Miren aquí, tiene el subíndice 2. ¿De dónde sale ese subíndice 2? Estos valores de aquí adoptan el subíndice del devanado común. El devanado común en este caso es 2. Si es 2, entonces aquí tendrá que ser RC2 y XM2. ¿De acuerdo? Si estuviera aquí el 1, en el devanado común estaría el 1, entonces sería RC1 y XM1. ¿Sí? Pero como en este caso está el E2, va a ser el subrayemos con otro color para que se note, y le voy a poner aquí, este de aquí tiene que ver con el de aquí y con el de aquí, ahí, esos valores adoptan, ¿ya? Y lo otro, ahora miren que tanto esa resistencia RC2 y JXM2 están multiplicadas por un valor AT al cuadrado. Es decir, por la relación del autotransformador elevado al cuadrado. Este AT al cuadrado, solo multiplica a estos valores de aquí cuando son reductores. Solo cuando son reductores. Y solo cuando son reductores. Y solo cuando son reductores. Ojo con esa insistencia que estoy haciendo. ¿Sí? Solo ahí se multiplican esos dos valores por el AT cuadrado. Si son el ¿de acuerdo? En cambio, estos subíndices, el subíndice 2 que apareció en este ejemplo, apareció porque el devanado común es del E2. ¿Estamos claros, por favor, hasta ahí? ¿Está claro lo que acabo de explicar? Disculpen, es que se le traba un poco. Dijo que son los reductores, se le multiplica por el cuadrado o cómo. Sí, correcto. Exactamente lo que acabas de decir. Solo en los reductores se multiplican estos valores de AT cuadrado. Aquí, solo en estos, porque miren que en el resto no aparece. Solo ahí. Solo en los reductores, nada más. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra inquietud? No. Ya. Entonces, ahora miren lo que sucede. Acá está el B1A. Por la fuente tiene que pasar la corriente I1A. Entonces, aquí la corriente que está circulando por aquí, miren que se llama I1A. ¿No es cierto? Y esa corriente I1A se deriva en dos corrientes. En la que va a pasar por el bobinado serie, que se llama IPA, y la corriente que va a pasar por el núcleo magnético, que es la IFIA, o corriente de excitación, como quieran llamarlo. Acá tenemos, la IFIA se divide en la ICA y en la IMA. Cuando llega la IPA,
pasa por todos estos ramales, por todo este ramal, y llega a este nodo central, ¿no es cierto? Se divide en dos. En la I2A, que es la corriente que va a pasar por la carga, y por eso la llamamos I2A, y una corriente que pasa por el devanado común, que se llama I común, y que solo en las conexiones reductoras tiene la dirección hacia arriba, tal cual está marcado aquí, miren, corriente hacia arriba, ¿de acuerdo? Esa es la dirección de la I común. Hasta ahí, ¿alguna inquietud que tengan? ¿Está entendido? Chévere. Entonces, quiero que pongan atención a lo siguiente ahora. Voy a hablar sobre esta corriente IPA. ¿Cómo le dijimos que se llamaba aquí en este caso a esa corriente IPA? ¿Qué otro nombre le podríamos dar? No. ¿Cómo le llamábamos a este devanado? La corriente serie. Exacto. ¿Por qué este IPA se convierte en la corriente serie? ¿Por qué se convierte en la corriente serie? Porque pasa por el devanado serie, ¿de acuerdo? Y aquí viene un concepto importante. La corriente del devanado serie, no digo IPA, la corriente del devanado serie siempre va a poder ser calculada porque yo, cuando conozca al transformador convencional, corriente, o va a ser igual. Entonces, hablemos que aquí está, se me ocurre, el E1 y acá está el E2. Si eso es así, aquí estaría la I1 y acá estaría, en cambio, la I2. ¿De acuerdo? Entonces, en función de eso, jóvenes, bueno, no les pongamos E1 y E2 porque se va a confundir con los D que está poniendo acá abajo y en realidad no tienen nada que ver. Les voy a cambiar de nombres a estos. Les voy a ponerles D1 y B2. Ya, ahí sí, para que no se confundan con los D, porque son diferentes nada más, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que a ustedes les van a dar la potencia nominal de este, como dato, les van a dar la potencia nominal de este transformador convencional. Siempre les van a dar, cuando hay problemas, les van a dar este tipo de potencias. ¿Por qué? Porque ustedes, como les están dando un transformador convencional, les van a dar la placa característica, van a conocer la placa característica. Y ahí que tienen esta potencia nominal. Tienen esta relación de voltajes. Y si tienen esa relación de voltajes, ¿pueden o no pueden hallar el valor de estas corrientes? Claro, porque la potencia nominal asumiendo al B1 sobre el B2. Uy, B2 ahí. Y va a ser también igual al I2 sobre el I1. ¿Sí o no que esto se cumple en este transformador convencional? No, o sí. Ese silencio es un no. Sí, que sí se cumple. Ya, chévere. Como esto ya sabemos que sí se cumple, entonces el IPA siempre va a adoptar la corriente, bueno, no el IPA, la corriente serie, sí, la corriente serie, le voy a poner aquí la I serie, del devanado serie, siempre va a ser la corriente nominal del transformador, la corriente nominal del transformador, del transformador convencional. En este caso, miren lo que tengo aquí. ¿Qué bobinado está ahí? En el devanado serie.
En el devanado serie. ¿Qué L1. bobinado está? L1. Entonces, esta corriente nominal, esta corriente viene a ser la I1. Es decir, que igual a la I1. ¿De acuerdo? Igual a la I1. ¿Sí? ¿Estamos claros en eso? ¿De dónde sale la I1? Ser igual a la potencia nominal del transformador convencional dividido para el V1 del transformador convencional. Es decir, que saco de la placa estos valores del transformador convencional, ¿no? Veamos qué sucede en la otra conexión. Acá está, tenemos el mismo circuito, pero están ahora, miren, fíjense que acá está L2 y abajo está L1. Veamos los subíndices. JXM1, RC1. ¿De dónde salió el 1? De aquí, del devanado común. Y los dos están multiplicados por, esos dos valores están multiplicados por AT cuadrado y AT cuadrado. ¿Por qué están multiplicados por AT cuadrado? Porque es una conexión también reductora. ¿De acuerdo? ¿A qué esta corriente IPA sería la corriente del devanado serie? En función de lo que dijimos antes, ¿a qué sería igual esta IPA? Hay uno. ¿Seguro? Hay dos. ¿Qué L2. dicen? L2. I2. ¿Por qué ALI2? Porque el devanado de serie es L2. Exacto. Como es el E2, entonces tengo que irme al devanado 2, pues. Y en el devanado 2, esto sería igual al I2. Y el I2 termina siendo en la potencia nominal del transformador convencional sobre, en este caso, el V2, donde el V2 es este valor. ¿De acuerdo? Eso es lo que sucede. Entonces, miren que acá ya sabemos cómo también determinar ese valor. De ahí el resto es lo mismo. No hay otra configuración. Aquí sigue las nomenclaturas que tenemos son las mismas anteriores, ¿no? P1A, I1A, IFIA, IPA, I2A, I común. Miren que la dirección de la I común está hacia arriba porque es un reductor y los valores de las pérdidas que ya conocemos. Entonces es la misma situación. Vamos con la otra conexión. Autotransformador real. Ahora sí, ya no son reductores, sino que son autotransformadores elevadores. Ahora las conexiones son elevadoras. Si se dan cuenta, el ramal de las bobinas sigue siendo el mismo. El B1A solo está conectado a uno de los bobinados. En este caso está conectado al bobinado E2, incluyendo sus pérdidas, ¿no? El E2, pero incluyendo sus pérdidas. Entonces ahí está el B1A. Y el E1 con sus pérdidas está en el devanado serie. Y estando en el devanado serie, la corriente I2A, si ustedes se dan cuenta en esta configuración, ¿a qué será igual? ¿A qué será igual? El concepto sigue siendo el mismo de los anteriores. Solo quiero que me digan a qué es igual ahora sí. El concepto es lo mismo. Ahora la I2A se convirtió en la corriente serie. Entonces, ¿a qué será igual? A la E1. Hay uno. Al I1, perfecto. Y esto sería igual a la potencia nominal del transformador convencional dividido para el B1. Pare de contar, como módulo, ¿no? Como módulo. De ahí miren, el B1A, el voltaje de la fuente. El I1 pasa por la fuente.
El I1A llega a este nodo y se divide en dos, en IFA y en IPA. El ICA y el IMA suman el IFA. El IPA, en cambio, es el I común, que miren acá, el I común ahora tiene otra dirección. En las conexiones elevadoras son hacia abajo. Y el I2A, que es la corriente que pasa por la carga. ¿De acuerdo? Otro dato importante de este circuito, miren, el subíndice de estas, de las pérdidas en el núcleo magnético, es el 2. ¿De dónde adoptó? Del devanado común. Otra vez. O sea, eso no cambió. Ese concepto no cambió. Sigue siendo mismo. El subíndice del devanado común nos da el subíndice de los elementos que representan las pérdidas en el devanado, en el núcleo magnético. ¿De acuerdo? Eso no cambia. Pero miren que ya no están multiplicados estos de aquí voy a cambiar de color para que se note. Pongamos este celestito. Miren, ya no están multiplicados por AT cuadrado. Ya no tienen esa multiplicación. ¿Por qué? Porque son elevadores. Yo les dije que se multiplicaba por el AT cuadrado solo en los reductores. En el elevador no se multiplica por nada. ¿De acuerdo? ¿Está claro hasta ahí, por favor? Inge, ¿podría repetir la parte del I2A es igual a I1, por favor? Claro, con gusto. Mira que este I2A se convierte en la corriente del devanado serie, porque es la que pasa por todo este ramal, que se le conoce como serie. Entonces se convierte en corriente serie. Y habíamos dicho que la corriente del devanado serie la vamos a sacar del transformador convencional. Siempre la vamos a sacar del transformador convencional. Por aquí va a pasar la I1 y por acá va a pasar la I2. Conociendo que este es un voltaje V1 y este es un voltaje V2, que son datos que nos da la placa y que este transformador tiene una potencia nominal. Entonces, si yo estoy diciendo que esta corriente del devanado serie sale del transformador convencional, esta corriente de aquí adopta el subíndice del devanado serie. ¿Cuál es el devanado serie? Es sub 1. Por lo tanto, tiene que ver con el primario de este transformador. ¿Sí? El 1 viene de primario. Entonces, ¿cuál es el primario? ¿Qué corriente pasa por ese primario? La I1, que es la que he puesto aquí. La I1. ¿Y a qué va a ser igual? A esta potencia nominal del transformador convencional sobre el voltaje nominal del transformador convencional. ¿Qué es lo que he escrito aquí? ¿Qué pasa si aquí hubiese estado? ¿Qué pasa si aquí hubiese estado E sub 2? Entonces esta corriente ya no sería I sub 1, sino I sub 2. Y sería igual a la potencia nominal sobre B2. ¿Quedó claro ahí? Sí, Inge, muchas gracias. Ya, ok. Ya. La siguiente configuración, similar. Similar. Entonces, expliquemos rapidito. Adoptan estos valores del subíndice del devanado común. El devanado común es 1, por lo tanto, estas son 1. La I2A se convierte en la corriente serie. Y la corriente serie está pasando por el devanado E2. Por lo tanto, esto se convertirá en una I2, donde esa I2 será igual a la potencia nominal del transformador sobre el voltaje nominal del transformador convencional, que en este caso corresponde al 2, porque esto tiene que ser igual a la de acá. El subíndice tiene que ser igual. Y listo. Ya está. Ahora, ¿cómo rayos hago el análisis en estos circuitos? ¿Cómo rayos se hace?
Veamos. Para explicar cómo se hace el análisis, antes de hacer el análisis, perdón, voy a utilizar este circuito. Quiero utilizar este circuito. Me falta hablar de un término. Nosotros sabemos que podemos sacar en los... aquí se puede sacar lo mismo que en los transformadores convencionales. Es decir, puedo medir la eficiencia y la regulación de voltaje. La eficiencia va a ser potencia de salida, ¿pero de quién? Del autotransformador, sobre la potencia de entrada, pero también del autotransformador. Entonces va a ser Pout sub A, Pin sub A, para saber qué es del autotransformador. La regulación de voltaje, en cambio, va a ser igual siempre al voltaje en el secundario sin carga del autotransformador menos el voltaje en el secundario con carga del autotransformador sobre voltaje en el secundario con carga del autotransformador. Es decir, que los conceptos no han cambiado. Sigue siendo el mismo. ¿Sí? Sigue siendo el mismo. Pregunta del millón. ¿Qué pasa si yo... ¿Cuánto valdría el voltaje en el secundario? ¿Cuánto valdría el voltaje en el secundario sin carga del autotransformador? Es decir, si yo quito esta carga, ¿cuánto valdría el voltaje en el secundario? El voltaje que se vería en estas terminales. Ah, no quieres rayar. ¿Qué pasó? Capaz y se cierra. Se colgó. A ver, mientras tanto, ¿cuánto valdría ese voltaje en el secundario si yo quito la carga? B1A. Ya tengo una respuesta. Veamos si coincide alguien más o alguien difiere. Yo también veo uno. Ya hay una segunda opinión, un B1A. ¿No sería el ¿Alguien B1A más? más L2 más la corriente I2A por la impedancia 2? Ahora yo te pregunto, si le quito la carga, ya reaccionó. Si yo le quito esta carga, el circuito se queda abierto en estos terminales, ¿no es cierto? Lo que estoy buscando es el voltaje en este par de terminales. ¿Cuánto vale este I2A? 0. Vale 0. Si eso vale 0, ¿cuál es el voltaje que cae en estos dos elementos? 0, porque no hay corriente. 0, ¿no es cierto? También cae 0. ¿Cuál es el voltaje que cae en E2? Igual 0. No, no es 0. No. No es 0 y eso hace que la respuesta de los compañeros que dijeron que es B1, también sea incorrecta. ¿Por qué? ¿Qué es esto de aquí? Y esto tal vez no lo dijimos, pero debería ser notorio. Voy a borrar esto un ratito para que traten de entender qué es esto de aquí. A ver, pongamos en contexto. Esto de aquí que acabo de subrayar, ¿qué es? El transformador convencional. ¿Perdón? La parte del transformador convencional. Es parte del transformador convencional, pero también como está conectado se constituye en un Autotransformador. ¿pero qué autotransformador? El ideal. Lo que está subrayado, solo lo que está en bueno, se van a confundir con lo que está subrayado acá, así que borremos más bien esta partecita que está acá. A ver, quitemos esto, ya. Ahí sí. Lo que está en celeste constituye lo que es un transformador, un autotransformador ideal. Perdón, bórrate. Eso, esta partecita de aquí. Escape. Esto de aquí
es el autotransformador ideal. ¿Qué pasa en un autotransformador ideal? ¿Existe o no existe transferencia de energía por conducción? Sí, ¿no es cierto? Por conducción. Y por inducción también. Por inducción también. Pero ¿qué pasa cuando yo abro? ¿Dónde estoy con? Quiero. Ah, acá. ¿Qué pasa cuando yo quiero? Ahí sí, ahí se nota. ¿Qué pasa cuando yo le quito a la carga? Como ustedes dijeron, esto se hace cero y por lo tanto, por aquí no circulará corriente eléctrica. Por aquí la corriente de aquí va a ser igual a cero. Es decir, que el voltaje en este elemento y en este elemento se hace cero. Pero en este elemento no se hace cero. Porque si bien la corriente que pasa por ahí es igual a cero, pasa energía o cae un voltaje por inducción magnética. ¿De acuerdo? Va a pasar un voltaje por inducción magnética. Y al pasar un voltaje por inducción magnética, L2 ya no es cero. Va a tener un voltaje. ¿Qué voltaje? Buena pregunta. ¿Qué voltaje? Entonces, para evitarnos este problema de qué voltaje es el que cae aquí, aparecen los circuitos equivalentes aproximados, que no me voy a molestar en explicar cada uno de ellos, porque lo único que me interesa de este es deducir la ecuación de la regulación de voltaje. La regulación de voltaje, visto en este circuito equivalente del autotransformador, ¿sí? Aproximado, visto desde el primario, vamos a hacerlo así para todos, va a ser igual. ¿Cuánto vale el voltaje en el secundario sin carga? Si yo le quito esta carga, ¿cuánto vale? Ahí sí sería B1A. Correcto, ahora sí va a ser B1A. Muy bien, va a ser el B1A. ¿Ya? Menos, ¿cuánto vale el voltaje con carga? Está clarito, AT veces el B2A. Sobre el voltaje con carga en el autotransformador, que es del AT veces B2A. Multiplicado por 100, ya tienen la regulación de voltaje. ¿Sí? Ya tienen la regulación de voltaje. Permítanme hacer una trampa. ¿Ya? Vamos acá. ¿Cuál sería la regulación de voltaje en esa configuración? Solo regulación de voltaje, no quiero otra cosa. Sería igual el B1A menos el AT-B2A sobre el AT-B2A. Es decir, que sería... Ah, perdón. No se cogió. Sería esto, ¿no es cierto? Sería esto. Es decir, que ha sido lo mismo. Por eso le copié. Y acá... para esa configuración, No sería lo mismo. lo mismo, ¿no es cierto? También termina siendo lo mismo. Y para esta configuración, Es lo mismo igualmente. lo mismo. Entonces, miren que para cualquiera de las configuraciones, la fórmula de la regulación de voltaje ya no cambia, sigue siendo la misma. Va a ser el B1A, voltaje del primario del autotransformador, menos la relación del autotransformador multiplicado por el voltaje del secundario del autotransformador sobre AT veces del B2A. O sea, es lo mismo. En cualquiera de los casos es el mismo. ¿Entendido, jóvenes?
Sí, Inge. Perfecto. Y me queda este ejercicio. Pero este ejercicio yo necesito hacerlo presencialmente con ustedes. Si lo hago por aquí no me van a entender. Yo necesito resolver esto y necesito que sea URG. Por lo tanto, invitados del día lunes a las 3 de la tarde para resolver este problema. ¿Sí? Van a quedar invitados de lunes para las 3 de la tarde para resolver este problema. Los que puedan asistir. Los que no, por favor, revisen, chequeen este ejercicio. Está en el libro de Gurú y les va a tocar autoaprender ahí sí. ¿Por qué? Porque este ejercicio es indispensable que lo hagamos presencialmente para que me puedan comprender. Si aquí en línea yo sé que algunas cosas posiblemente se están quedando en el vacío y yo puedo rellenar esos vacíos que ustedes me están dejando con este ejercicio, pero resolviéndole presencialmente. Entonces, reitero, voy a crear otra tutoría, entre comillas, tutoría, para el día lunes a las 3 de la tarde y ahí nos vemos. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Inge. Ya. Es vital. Yo trataría de asistir de ustedes porque de aquí va a salir parte de su evaluación de la prueba. ¿Sí? Aquí va a salir una parte de su prueba. Preguntas que tengan, jóvenes. Preguntas que ustedes tengan. Disculpe, Inge, con respecto a lo del día lunes de la tutoría, tal vez no puede ser un poquito más temprano, o sí a las 3. Yo por mí más temprano, cualquier hora, pero el problema es de ustedes que tienen clases. Yo no tengo ningún inconveniente de que sea más temprano. Si ustedes me dicen, profe, sí podemos todos más temprano, se me ocurre, 2 de la tarde, 1 de la tarde, 12 del día, 10 de la mañana, 7 de la mañana, yo no tengo problema. Ese día yo no tengo clases. Pero depende de ustedes. En tal caso, ingeniero, si como curso llegamos a un consenso de cuándo se puede, a qué hora pueden la mayoría, podemos comunicarle para así despejar. Sí, no hay ningún inconveniente. Pónganse de acuerdo hasta el día domingo porque yo el lunes en la mañana creo la tutoría para asignar la hora, pero avísenme hasta el domingo mediodía máximo, ¿sí? Máximo hasta el domingo mediodía, para yo también ya prepararme y planificar mi día. Yo no tengo inconveniente en el horario. Como les digo, yo el día lunes, entre comillas, tengo libre, pero sí tengo que hacer algunas actividades. Entonces, ustedes me dicen, profe, a las 7, entonces yo sé que mi resto de actividades, el ejercicio me toma 1 hora, ¿no? Más o menos me va a tomar entre 30 minutos, en realidad 30 minutos, es lo que me va a tomar. Me va a tomar más o menos 30 minutos. Entonces, yo les digo, ya, estos 30 minutos está planificado para hacer el ejercicio y a partir de ahí yo planifico mis otras actividades. ¿Hecho? Ya, Inge, muy amable, ya nos ponemos de acuerdo entonces. Entonces, pónganse de acuerdo y me avisan. Una buena noche, que les vaya muy bien. Gracias por asistir. Inge, Dime. ¿para qué día había quedado la prueba? Disculpe. La prueba, todavía no he puesto fecha para la prueba, pero seguramente será de este martes en 8. Listo, Inge, gracias. Hola, Inge, buenas noches. Chao, que les vaya muy bien. Una linda.